Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces estábamos viendo lo de la inflamación. Bueno, la inflamación, nosotros para poderla estudiar mucho mejor, ¿sí? La vamos a dividir en cambios vasculares o alteraciones vasculares y celulares, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta que todo esto es un proceso dinámico, que realmente muchos de los eventos ocurren simultáneamente, no son así como lo llegamos a ver a veces así en clase, ¿no? Que son, dividimos y lo vemos así por partes. Realmente muchas de las cosas que suceden en el proceso inflamatorio son simultáneas. Sí, no tienen realmente una división cuando empieza uno y cuando empieza el otro. Entonces, para poderlo estudiar mejor, lo dividimos en alteraciones vasculares. Y dentro de las alteraciones vasculares que tenemos, o también conocidos como cambios hemodinámicos, vamos a ver que eh, el calibre de los vasos sanguíneos es algo que se va a ver influido en muchas situaciones dentro del proceso inflamatorio. Estos cambios de calibre no es otra cosa más que la vasoconstricción y la vaso. Ahora, esto hace que haya cambios de la sangre, de cómo se mueve la sangre, ¿sí? Y entonces se ve alterado el flujo sanguíneo. Y también vamos a ver que estos cambios de vasodilatación y vasoconstricción, principalmente la vasodilatación, tiene que ver con la permeabilidad de los vasos. Entre más dilatado esté un vaso sanguíneo, pues se va a incrementar más la permeabilidad, y entre menos dilatado esté o que tenga vasoconstricción, va a disminuir la permeabilidad de esos vasos. Sí, entonces estos son los cambios que vamos a ver en el proceso inflamatorio, de cambios vasculares, ¿sí? Que nos van a llevar a cambios de permeabilidad principalmente y del flujo sanguíneo. A ver, lo primero que ocurre, por ejemplo, cuando vimos lo de choque, lo primero que pasa en el choque es una vasoconstricción periférica. También cuando vimos el daño a los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando hay un daño por rexis, por rotura del vaso sanguíneo, lo primero que ocurre es una vasoconstricción, ¿sí? Entonces, esta vasoconstricción evita que salga mayor cantidad de sangre, ¿sí? Pero en el proceso inflamatorio, una vez que existe un daño o necrosis de unas células de un tejido, también se presenta esa vasoconstricción, pero principalmente influido por algunos mediadores químicos como la histamina. La histamina es un hay una vasoconstricción y posteriormente
hay una vasodilatación, pero arteriolar, principalmente por la salida de esta histamina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hay una vasoconstricción del lado arteriolar y venoso y de repente hay una vasodilatación arterial? ¿Sí? Provocado principalmente por la histamina. Se va a provocar lo que nosotros conocemos como hiperemia. ¿Sí? Una mayor cantidad de llegada de sangre arterial a ese lugar que está dañado, que tuvo necrosis. Ahora, esta hiperemia nos va a permitir varias cosas. Una, que haya una mayor perfusión de nutrientes. Vamos a ver que va a haber una mayor perfusión y nos va a elevar la actividad metabólica. ¿Sí? Entonces, esto está muy relacionado con los signos cardinales de la inflamación. ¿Sí? Al haber una vasodilatación arteriolar, pues va a haber mayor cantidad de sangre arterial y va a haber rubor. ¿Sí? Que lo vamos a traducir en una hiperemia local. Y al haber una hiperemia local hay una mayor perfusión, hay una mayor actividad metabólica, se incrementa el calor en esa zona. Y también se va a empezar a incrementar la presión hidrostática. Y la presión hidrostática aumentada, ya vimos cuando vimos edema, nos va a llevar a que salga ese líquido, ¿sí?, de los vasos sanguíneos por una elevada permeabilidad, la vasodilatación, el calor y esta hiperemia, una mayor cantidad de sangre que va a incrementar la presión hidrostática, ayudan, todos en conjunto ayudan para que se lleve a cabo lo que es el edema. ¿Sí? Ahora, las vénulas, esta actividad de la histamina se ve reflejada en la parte arteriolar, ¿sí?, de los capilares arteriales. Pero las venas siguen con esa vasoconstricción, entonces evitan, ¿sí?, que salga rápido esa sangre que está llegando en exceso. Y entonces en esas venas, ¿sí?, como se está evitando que salga esa sangre rápido por las venas por la vasoconstricción, se empieza a acumular sangre y se empieza a acumular sangre venosa en el sitio de lesión. Y es lo que nosotros conocemos como una congestión. ¿Sí? Entonces, después de la hiperemia viene una congestión. Y esta congestión venosa permite que empiecen a migrar elementos de la sangre, elementos figurados como células, ¿sí?, principalmente células de la línea blanca, empiecen a migrar hacia los tejidos, ¿sí? Y entonces se empieza a producir un exudado. Todo proceso inflamatorio lleva consigo la presencia de un exudado, ¿sí? Entonces, para que se genere este exudado, primero debió de haber surgido esta elevada perfusión, vasodilatación arterial, mayor presión hidrostática, y todo esto genera edema, y este edema favorece que se incremente la permeabilidad para células sanguíneas, ¿sí?, los leucocitos. Ahora, esta congestión y ustedes imagínense que por ejemplo, la parte arterial está vasodilatada y la parte venular está con una vasoconstricción, y la sangre a la hora de pasar de la parte arterial a la venular, ¿sí?, de estar en un tubo que está grande, al pasarlo por un tubo pequeño, se rompe la corriente axial, ¿sí? Entonces hay una rotura de esa corriente laminar que tiene la sangre, y la corriente axial y parietal también se ven alteradas y se revuelven. Es como si hubiera una, de, como un intercambio ahí entre estas corrientes, ¿sí?
en las cuales los eritrocitos o las células se salen de esa corriente axial y van a chocar contra las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, este choque de los eritrocitos, ¿sí? Porque se rompe esa corriente, va a hacer que se dañe algo que se conoce como el, se daña la membrana celular de los eritrocitos y se rompe lo que es la, la permeabilidad o la, la adhesión de los eritrocitos hacia otros componentes. ¿Sí? Y entonces los eritrocitos, al estar chocando entre ellos, entre lo que es el endotelio vascular, ¿sí? Y otras células de la línea blanca, van a dañarse su membrana y su membrana empieza a verse afectada porque se empiezan a, a cambiar su polaridad de los eritrocitos. Al cambiar su polaridad de los eritrocitos, ¿sí? Se dice que se rompe su potencial Z. Y entonces los eritrocitos empiezan a tener igual, diferentes polaridades. ¿Sí? Acuérdense que la polaridad, si son iguales, se rechazan, si son diferentes, se atraen. Y al tener diferentes polaridades, esos eritrocitos, dependiendo del daño que tengan en su membrana, se van a adherir entre ellos. Y si se adhieren entre ellos, se va a empezar a producir un efecto que se conoce como rouleau o rouleaus, ¿sí? Y no es otra cosa más que la apilación de eritrocitos en forma de como si estuviéramos apilando monedas. ¿Sí? Se empiezan a pegar unos a otros. Y esto ocasiona una coagulación intravascular. Y también se reduce más el lumen de esos vasos sanguíneos. Ahora, esta apilación de monedas, muchos eritrocitos si llegan a salir de este proceso, llegan a salir hacia torrente sanguíneo y cuando hay o cuando existe un proceso inflamatorio que afecta a todo el organismo, pues vamos a ver como uno de los signos de inflamación este efecto Rouleaus que se presenta en los eritrocitos. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, agarremos una muestra de sangre y veamos los eritrocitos, vamos a ver que hay eritrocitos apilados así en forma de monedas y esto nos indica que estamos entre la presencia de una inflamación. Que nos va a llevar a una coagulación intravascular y se va a reducir más el lumen y se va a romper más la corriente laminar. ¿Bien? Entonces aquí tenemos así contabilizadas o en forma de lista las fases agudas de la inflamación. Entonces va a haber una vasoconstricción pasajera debido a la adrenalina o una respuesta neurogénica de los vasos sanguíneos, sí que va a durar pocos segundos o hasta 5 minutos si hubo una producción de adrenalina. Después va a haber una dilatación arteriolar, principalmente provocada por la liberación de histamina, lo que va a ocasionar un aumento de la permeabilidad a nivel venular, ¿sí? Y generalmente cuando existe, por ejemplo, un daño en un tejido u órgano, va a haber inflamación y por consiguiente esta inflamación es provocada por la necrosis o la muerte celular y esta muerte celular generalmente ocasiona muerte celular de células vecinas y consistentemente va a haber daño también en los capilares, ¿sí? Y entonces al haber daño en los capilares también influye para que se lleve a cabo
lo que es la activación de las plaquetas. Y si se activan las plaquetas, se va a empezar a activar también la cascada de la coagulación, ¿sí? Va a empezar a haber secreción de sustancias como ADP, histamina, la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, ¿sí? Las cininas, que después vamos a ver cómo se producen las cininas. Y bueno, después hay aumento del flujo sanguíneo para que se aumente la perfusión, ¿sí? Aumento del volumen de sangre, vasodilatación de los capilares, aumento en la permeabilidad vascular para que estas células endoteliales, al haber una elevada presión, porque se incrementa la presión hidrostática, como que estos capilares se abren, ¿sí? Y permiten el paso, se abren las células endoteliales y permiten el paso de células sanguíneas, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como una exudación, porque ya en vez de puro líquido que tenemos ahí en el proceso inflamatorio, pues ya también tenemos células o componentes sanguíneos como proteínas, ¿sí? Por la elevada permeabilidad. También vamos a tener electrolitos, albúmina, algunas globulinas, el fibrinógeno. Entonces, todo esto en conjunto le llamamos exudado, ¿sí? Y ya depende de la cantidad de cada uno de esos elementos para que le demos nombre a ese exudado. Entonces, por un momento se disminuye el flujo sanguíneo y se incrementa la viscosidad de esa sangre porque se le está saliendo gran cantidad de agua, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos una congestión porque del lado venular hay una vasoconstricción. Ahora, esto nos va a permitir, ¿sí? Que entonces tengamos efectos celulares, que es lo que conocemos como alteraciones celulares. Las células que se encuentran en el torrente sanguíneo, que las conocemos como células blancas, ¿sí? Los leucocitos, van, cuando se rompe el flujo laminar, recordemos que estas células blancas cuando está normal el flujo laminar, corren en el espacio axial, ¿sí? En medio de los vasos sanguíneos. Cuando se rompe, pueden llegarse a ir hacia la parte parietal. A este efecto se le conoce como marginación. Marginación es que las células, ¿sí?, que tenemos circulando principalmente por el espacio axial, se rompe este movimiento laminar que tienen y van a empezar a irse hacia las paredes de los vasos. A este efecto se le conoce entonces como marginación. Y esta marginación posteriormente nos va a llevar a lo que se conoce como pavimentación, adherencia de estas células blancas. Y después la emigración y migración. Y también hay salida, si se incrementa la permeabilidad, ya dijimos que puede haber una hemorragia por diapedesis, ¿no? Y entonces va a haber salida de eritrocitos también hacia ese proceso inflamatorio, hacia zona lesionada, esa zona que tiene necrosis. Entonces vamos a hablar un poquito de la permeabilidad. Sí, ya vimos que la permeabilidad se incrementa porque hay un incremento primero hay una vasodilatación y luego hay un incremento en la presión hidrostática. Y entonces se incrementa la permeabilidad de los vasos y empieza a salir primeramente líquido. Ahora, este líquido o esta elevada permeabilidad va a depender también de los tipos de capilares que tenemos.
¿sí? Primero lo que tienen que traspasar estos líquidos y los elementos de la sangre, pues son las células endoteliales. Y dependiendo del tipo de endotelio que tengan esos capilares o eh, esos tejidos u órganos, vamos a ver que va a haber tejidos que son altamente permeables y otros que no son tan permeables. ¿Sí? Y eso va a depender de primero del tipo de células endoteliales. Entonces tenemos diferentes tipos de endotelio. Uno que es continuo, ¿sí? Que es el menos permeable de los tres. El otro discontinuo, ¿sí? El discontinuo tiene pequeñas separaciones entre las células. Y tenemos el otro que es fenestrado, y el fenestrado, aparte de las separaciones en las células, tiene como si tuviera pequeños orificios. Las células, no están rotas las células, sino que tiene pequeños orificios que permiten que sea más permeable que otros epitelios. ¿Sí? Después este epitelio descansa sobre una membrana basal. Ahora, esta membrana basal está hecha de colágeno, ¿sí? O principalmente está hecha de colágeno. Y entonces las células, ¿sí? El agua que está permeándose generalmente tiene una permeabilidad muy elevada en los tejidos, ¿sí? Y esto es porque el agua puede pasar por pinocitosis o por difusión pasiva, ¿sí? De un lugar a otro, va a depender de la concentración de elementos, de solutos, pero puede pasar libremente. Lo que no pueden pasar libremente son las células sanguíneas, los leucocitos. Los va a detener esta membrana basal. Pero los leucocitos tienen enzimas que van a destruir levemente la membrana basal, ¿sí? Que se conocen como colagenasas. Estas colagenasas que empiezan a vertir los leucocitos permiten que sigan avanzando a través de la membrana basal y del tejido perivascular. Después tenemos a los pericitos, que son células que se encuentran alrededor de los capilares. Las encontramos más en algunos tejidos que en otros. Por ejemplo, en el glomérulo encontramos gran cantidad de pericitos y son células que se encuentran alrededor de los capilares, pero que también tienen ciertos huecos para que pueda llegar a permitir la permeabilidad, ¿no? Y también tenemos al tejido conjuntivo, principalmente hecho de colágeno, y después de la membrana basal, y este tejido conjuntivo, pues también, como está hecho fundamentalmente de colágeno, las colagenasas ayudan a empezarlo a degradar y que esas células que quieren atravesar ese tejido, esos capilares, lo puedan hacer con mayor facilidad. Entonces, ya dijimos que el paso a través de estas paredes celulares pues, se da por difusión simple de algunos elementos como el agua, a través de los poros de las células endoteliales, por los espacios intracelulares y también a través de transporte activo. Las células endoteliales también van a hacer que se transporte de un lugar a otro ciertos elementos de la sangre, ¿no? Van a contribuir, aunque es poca la cantidad de que se presenta este transporte activo, pero también se llega a presentar, ¿sí? Pero principalmente es porque se incrementa la presión hidrostática. Profe, Función simple, sí. una pregunta, ¿qué había dicho de las células endoteliales de continuo y discontinuo? Son tipos de epitelios. Dependiendo del tipo de epitelio que se encuentre más en algún tejido, ¿sí? Va a ser mayor la permeabilidad que va a tener. Por ejemplo, el continuo, vamos a ver que las células endoteliales están todas pegaditas, ¿sí? El discontinuo, las células endoteliales tienen espacios intercelulares. Entre cada célula hay un pequeño espacio. Y el fenestrado, las células endoteliales tienen
pequeños huecos que permiten pasar los elementos de la sangre. ¿Sí? No está rota la célula, sino que tienen canales de un lado a otro, ¿sí? Del espacio intravascular hacia la membrana basal. Tienen espacios que en donde se permite la comunicación de elementos de la sangre con la membrana basal. ¿Sí? No sé si esa era Sí, la duda. sí, sí era, gracias. Ujú. Entonces, así es como va a atravesar estos elementos, o como esta elevada permeabilidad ayuda, ¿sí? A que pasen elementos de la sangre hacia los tejidos, al espacio endotelial, ¿no? O perivascular. Y va a atravesar lo que es el endotelio y la membrana basal. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se facilita esto? Se facilita a través de mediadores químicos. Por ejemplo, la primera fase de la alteración en la permeabilidad la da la histamina. Y esto va a durar de 30 a 60 minutos. Y entonces se van a ver afectadas principalmente las vénulas. ¿Sí? O sea, la histamina aumenta ocasiona una vasodilatación arterial, ¿sí? Pero las que se van a ver afectadas por esta vasodilatación arterial van a ser las vénulas, porque en las vénulas es donde se va a romper la corriente laminar y es donde se va a llevar a cabo esta elevada permeabilidad, porque se incrementa ahí en las vénulas, está incrementada la presión hidrostática, ¿sí? Esa es la primera fase de la elevada de cambios en la permeabilidad. La segunda fase se va a dar después de horas o días y se va a empezar a presentar a través de los leucotrienos. Y los leucotrienos lo que van a hacer va a ser incrementar la permeabilidad, pero a nivel arteriolar. Y entonces se incrementa a nivel arteriolar, ¿sí? Vamos a ver que van a empezar a migrar los leucocitos más fácil por las dos vías, ¿no? Tanto arteriolar como venular. Y va a ser una mayor llegada de leucocitos a la zona dañada. Entonces, la elevada permeabilidad se presenta por un mecanismo directo, que es la vasoconstricción y vasodilatación, y un mecanismo indirecto. Y el mecanismo indirecto generalmente es por el cambio de esa rotura de la corriente laminar y el paso de componentes sanguíneos, ¿sí? Hacia los espacios perivasculares, ¿sí? Bien, aquí vemos unas imágenes en donde tenemos la corriente laminar, ¿sí? La corriente laminar que nos quiere decir que las células corren por en medio de los vasos sanguíneos y la corriente parietal, que es la que está alrededor de esas células y que generalmente es por donde pasa lo que es el plasma, ¿no? Para que esas células sanguíneas no tengan roce con el epitelio, con el endotelio vascular. Eso es lo que conocemos como la corriente laminar. Entonces está presente la corriente axial y la corriente parietal. Y cuando se rompe esa corriente, ¿sí? Vemos que las células empiezan a rozar con el endotelio, ¿sí? Y esto va a hacer que esas células, ¿sí? Se peguen al endotelio y es lo que conocemos como una marginación. Y la marginación permite que se lleve a cabo que esas células vayan hacia el sitio,
de lesión o el sitio de inflamación. Aquí en este esquema vemos cómo cierta cantidad de células empieza a irse hacia el tejido lesionado o donde está el proceso necrótico, ¿no? Ahora, tenemos otro efecto que se produce ahí en la inflamación, que es el dolor. Ahora, ¿por qué empieza a doler? Hay varios elementos que van a estimular a las terminaciones nerviosas. ¿Sí? Aquí tenemos cómo está a nivel medular, ¿sí? La inervación, y de ahí de esa inervación se va hacia los tejidos, ¿sí? Esos nervios periféricos se van hacia los tejidos y tienen terminaciones nerviosas, sensibles hacia diferentes tipos de compuestos, dependiendo del tipo de tejido u órgano. Y esas terminaciones nerviosas generalmente son sensitivas, ¿no? Todas son sensitivas y van a captar esos mediadores químicos que se producen a la hora de que existe una lesión. Y cuando esta lesión es un proceso generalmente agudo, principalmente mecánico, ¿sí? De lesión en un tejido, nosotros tenemos una respuesta rápida que se va a modular en la médula espinal, y esta respuesta es lo que conocemos como el arco reflejo, ¿sí? Que nosotros todavía no sabemos por qué o por qué nos lesionó o por qué está presentando la lesión, pero nosotros hacemos una actividad motriz o un reflejo motriz hacia eso que nos está lesionando, ¿sí? Y eso se moduló en la médula espinal, no llegó directamente al sistema nervioso, al cerebro, sino que lo moduló la médula espinal para poder tener un reflejo más rápido. Es lo que conocemos como arco reflejo. Y bueno, una vez que se destruyen células, aquí ya vimos cómo se producen las prostaglandinas a través de las COX, ¿sí? De las ciclooxigenasas. Se producen prostaglandinas que van a estimular a las terminaciones nerviosas. También ya vimos que células, ¿sí? A través de células, también como por ejemplo las plaquetas, se va a liberar histamina, pero hay células, por ejemplo, que liberan más rápido o más cantidad de histamina, como los mastocitos, ¿sí? Que también son células redondas, son células de defensa, que las tenemos en diferentes tipos de tejidos. Están en todo el cuerpo, pero en algunos tejidos los tenemos en mayor cantidad porque son los que están más expuestos a lesión, ¿sí? Continuamente a una lesión. Por ejemplo, en la piel tenemos mayor cantidad de mastocitos, en el tracto gastrointestinal, en el tracto respiratorio, ¿sí? En la primera porción, en la respiración alta, en los tejidos altos del sistema respiratorio, en el tracto urinario. En los que están más expuestos es donde hay más cantidad de mastocitos. También estos mastocitos los conocemos como células cebadas. Esas células cebadas van a secretar histamina, ¿sí? Pero estas células cebadas también son estimuladas a través de, por ejemplo, si nosotros tenemos prostaglandinas, se estimula la terminación nerviosa y hay una secreción de sustancia P. Esta sustancia P la originan las terminaciones nerviosas, y estas, si se fijan ahí en el esquema, lo que va a ocasionar con el mastocito va a ser una degranulación de histamina. A pesar de que ya tenemos histamina, hay una mayor cantidad de histamina. También vamos a tener unas que se conocen como cininas. Estas cininas también se van a producir
por la activación, después lo vamos a ver, por la activación de simógenos que se encuentran en el torrente sanguíneo y se activan, y una de estas cininas la conocemos como bradicinina, y esta bradicinina estimula, pues una de las que también tiene una gran estimulación de las terminaciones nerviosas para producir dolor. Y también tenemos la 5-HT, 5-hidroxitriptamina, que la conocemos como serotonina, que también va a estimular las terminaciones nerviosas y produce dolor. ¿Sí? Otra cosa que va a producir la sustancia P es vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Aquí es como se ve el esquema. Otro elemento que va a empezar a estimular las terminaciones nerviosas es el potasio. Si nosotros recordamos un poco acerca de dónde tenemos grandes cantidades de potasio, el potasio lo tenemos en grandes cantidades en las células, ¿sí? Intracelularmente. Entonces, si se rompe la célula, nosotros tenemos liberación de potasio, y el potasio va a hacer que se estimule la terminación nerviosa para que se produzca también dolor, ¿sí? Aunque uno de los que producen mayor estimulación son las cininas, la histamina y serotonina y las prostaglandinas. Y se dice también que hay una estimulación autócrina de las células, de las terminaciones nerviosas, que la sustancia P también tiene que ver con la persistencia del dolor. Entonces, esta es una estimulación autócrina. Las terminaciones nerviosas producen sustancia P, y la sustancia P también activa las terminaciones, o se autoactiva esas terminaciones para que siga habiendo dolor. Ahora, si vemos al dolor de esta forma, es un mecanismo de defensa. Nosotros, al estar en esta actividad dolorosa, ¿sí?, nos percatamos de que algo está ocurriendo mal. Y si algo está ocurriendo mal, pues haces el arco reflejo, o te quitas del lugar donde te está, por ejemplo, ocasionando daño en una parte de tu cuerpo, algo, ¿no?, algo nocivo. Por ejemplo, si tienes no sé, hasta una espina en el zapato, el hecho de que este dolor se produzca es una señal para que tú sepas que hay algo que te está ocasionando problemas. Es tan importante en el proceso inflamatorio. Son señales que nos va a dar el lugar necrosado, el lugar donde está habiendo un daño, que nos va a dar hacia el sistema nervioso, y que el cuerpo se percate que algo está sucediendo en ese lugar. Ahora, hay dos tipos de dolor. Uno que es un dolor somático, y el dolor visceral. Que cuando veamos dolor, que lo van a exponer algunos compañeros, nos lo van a explicar mejor, pero a grandes rasgos, el dolor somático es el que podemos nosotros decir exactamente dónde se está produciendo ese dolor. Y tiene que ver mucho con el músculo, el sistema músculo-esquelético, músculo estriado. Y tenemos el dolor visceral, que nosotros no podemos localizar bien de dónde proviene ese dolor. Y generalmente está influido por el músculo liso. ¿Sí? Entonces depende del tipo de órgano para que nosotros podamos localizar bien el dolor o no lo podamos localizar.
y esto va a depender de si es somático o visceral. Bueno, dudas que tengan. Profe, Sí, la, la sustancia P hace que provoca dolor. sí, sí es una secreción autocrina que va a la secreta la terminación nerviosa, pero también influye para que persista el dolor en esa terminación nerviosa. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Profe, perdón, ¿qué tipo de músculo dijo que era en el dolor somático? Esquelético. Gracias. La respuesta que da la terminación nerviosa que capta el dolor somático, la respuesta la va a dar a través del sistema del músculo esquelético. Y del visceral, la respuesta la va a dar a través del músculo liso. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase.